síntomas y signos localizados dentro de la cavidad abdominal, principalmente dolor de no más de 6 a 8 horas de evolución, que hacen sospechar de la existencia de una enfermedad grave que afecta órganos abdominales y que posiblemente necesite resoluciones quirúrgicas. Por lo general es debido a razones infecciosas o inflamatorias, fenómenos de obstrucción intestinal, traumatismos y neoplasias. Acá tenemos los abdominales rojos. Tenemos el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo perforativo, el obstructivo, el hemorrágico, el vascular. ¿Está bien? Ahora, una cosa que vamos a empezar a hablar antes de movernos para acá. Ustedes saben las diferencias, ustedes saben qué es una peritonitis. ¿Qué entienden ustedes por peritonitis? Infección de la cavidad peritoneal. Sí. La peritonitis, ¿sí?, es la acumulación de líquido no estéril. O sea, hay algún agente microbiano, ¿está bien?, que está causando la colonización de ese líquido y su producción masiva. Bien. Ahora yo les vuelvo y les pregunto, ¿la apendicitis aguda, ustedes creen que es un cuadro peritoneal? En la apendicitis aguda siempre va a haber líquido dentro de la cavidad abdominal. ¿Quién me puede responder eso? Vamos mejor. Vamos pensando en la colecistitis aguda, con líquido perivesicular, ¿hablamos de una peritonitis biliar? No. Hay procesos, los procesos inflamatorios específicamente producen un contacto entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. ¿Sí? El peritoneo es el encargado de tener, la capa parietal es el encargado de lubricar los órganos para que puedan moverse. ¿Sí? O sea que en el peritoneo siempre hay una cierta cantidad de líquido, ¿ven?, lubricando las asas intestinales para que se puedan mover. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de peritonitis, significa que ese líquido está infectado. ¿Sí? Cuando nosotros vemos líquido por ecografía o por tomografía, eso quiere decir que hay más de 200, en realidad más de 250 cc de líquido peritoneal, porque menos de esa cantidad no se ve. Entonces, cuando nosotros hablamos de peritonitis, es líquido contaminado dentro de la cavidad abdominal. O sea, ustedes no me pueden hablar de peritonitis si no hay líquido dentro de la cavidad abdominal. Un consejo para los ginecólogos. Entonces, hay abdómenes peritoneales que no son de origen infeccioso. Ejemplo, el hemorrágico. El hemorrágico no tiene bacterias, pero tiene gran carga celular. ¿Qué es celular? Eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? O sea, es un abdomen peritoneal. Es un abdomen que tiene un líquido que causa irritación. ¿Bien? Este líquido, justamente, o porque está contaminado o por
pacientes cardiópatas, con insuficiencias valvulares, con abscesos periodontales o con abscesos amigdalinos, o vamos a poner en el peor de los casos, porque ya hemos visto también pacientes inmunodeprimidos que cursan con cuadros sépticos también, folliculitis, celulitis, empeorar venoso momental porque es más relacionado con inmunidad. Vamos a decir, ¿qué otra cosa más? Un antrax, ¿sí? Que el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo y va al peritoneo a colonizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un líquido estéril, rico para colonizar. Empieza a colonizar, empieza a producir más líquido, ocurre la fase turbulenta. Ahora, la peritonitis primaria se opera. ¿Acaso que tengamos mucho líquido purulento? Y si tenemos mucho líquido purulento, preferimos ya lo ni operar. Le colocamos un catéter de drenaje y dejamos que el líquido salga solito. No es necesario hacer ni una laparotomía, ni una laparoscopia. Usamos la líquido y sale. Menos invasivo, el paciente podemos hacer todo eso al lado de una cama, no va a haber problema, ¿sí? Para que el paciente sobreviva. No le digo, son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes que el estrés quirúrgico ya les puede llevar, incluso la inducción a una anestesia ya les puede llevar al paro respiratorio. Porque son pacientes con acidosis, hipocalcemias, hipopotasemia, entonces cualquier cambio ya les puede llevar al paro respiratorio. Ahora viene la peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria sí es de origen abdominal. O sea, la peritonitis secundaria surge de un foco abdominal. ¿Cuáles son los focos abdominales más frecuentes? Porque el abdomen agudo inflamatorio es mucho más frecuente que todos los otros abdómenes quirúrgicos. Apendicitis, colecistitis, diverticulitis, todo lo que termine en itis gástrica. La pancreatitis puede llevar a un abdomen inflamatorio, sí, puede llevar cuando la colección pancreática se contamina, puede. Entonces ahí tienen causas: apendicitis, pancreatitis, colecistitis, la peritonitis, la salpingitis, que es justamente la contaminación de la trompa ovárica, de la trompa de falopio, y la diverticulitis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros diferenciamos un abdomen agudo inflamatorio? Que el abdomen agudo inflamatorio normalmente va precedido de ciertos síntomas y normalmente el dolor no es tan brusco, es un poco más, vamos a decir, un poco más prolongado. ¿Por qué? Porque tiene que producir la colonización bacteriana, tiene que producir el líquido purulento, ¿está bien? Entonces, no es un abdomen agudo de 6 horas de evolución. Si ustedes vienen y me presentan un abdomen agudo inflamatorio de 6 horas de evolución, claro que sí les voy a creer. Puede ser una apendicitis, puede ser una colecistitis, puede ser una salpingitis, sí, no hay problema. Pero ustedes me vienen a decir, doctora, tengo un abdomen agudo quirúrgico peritoneal de 2 horas de inflamación por una apendicitis, de 2 horas de evolución por una apendicitis aguda. Cualquier cirujano les va a mirar y va a decir, ¿qué? Pero la apendicitis aguda tiene una fisiopatología de 48-72 horas. ¿Por qué vos me estás hablando de una apendicitis aguda de 2 horas? Eso no existe. Ahora, es totalmente diferente que yo hable de un dolor de 2 horas de evolución de inicio brusco en el epigastrio. Ahí, verá. Y después que se volvió generalizado 2 horas de evolución. Epigastralgia, 2 horas de evolución, dolor. Y suele tener acidez, suele tener dolor postprandial, todo eso. Sí, pero empiezan a usarlo por ahí. ¿Por qué? Porque el líquido gástrico, el líquido biliar y el líquido duodenal se necesitan muchísimo más rápido que las bacterias. ¿Por qué? Porque es como si fuera que tenemos oso de cáustica o de esterilice o
característica del dolor, al tiempo de evolución, a qué síntomas viene precedido ese cuadro. Entonces ya le estoy tirando la indirecta. Los abdominales inflamatorios normalmente son de más horas de evolución. Y la tercera clasificación de peritonitis que me falta hablar es la peritonitis terciaria. La peritonitis terciaria es aquella peritonitis que no se resuelve el foco primario. Ejemplo, apendicitis aguda operada por, vamos a decir, cirugía abierta, que se encontró escasa cantidad de líquido nada más, se quitó el apéndice, pero había más líquido allá, en el espacio de correr acá, en el espacio infradiafragmático al lado pleno. ¿Sí? Entonces, yo resolví acá, pero yo no resolví acá. Entonces, esto va a seguir irritando, va a seguir causando una peritonitis, y incluso puede organizarse con una colección. ¿Vale? Peritonitis terciaria, cuadro donde el foco primario no se resuelve. ¿Está bien? Entonces, abdómenes agudos inflamatorios, tenemos el origen brusco, no brutal, intenso. También tenemos un clásico ejemplo ahí de la colecistitis aguda cuando el cálculo va a impactar en el canal del conducto cístico. Esto es un cuadro característico, pero como también nosotros tenemos la semiología del cólico biliar, tenemos la semiología del cólico biliar, tenemos la semiología de la colecistitis aguda. Nosotros para hablar de cólico biliar o de colecistitis crónica o litiasis singular sintomática, porque tiene varios nombres, tenemos dolor del menos de 6 a 5 horas de evolución. También cuando nosotros hablamos de una colecistitis aguda, ya es un dolor de más de 5 horas de evolución, un dolor que no cede con analgésico. ¿Sí? Entonces, son diferentes los cuadros clínicos. El abdomen agudo perforativo tenemos la úlcera gástrica o gástrica y duodenal, incluso traumatismos abdominales cerrados que pueden causar laceraciones a nivel de la pared intestinal. O sea, todo donde una víscera hueca puede perforarse. ¿Sí? No es una víscera maciza, es víscera hueca. ¿Okay? Y víscera hueca, ustedes saben que tenemos desde el esófago abdominal hasta el recto. Hasta ahí. Todo, si algo puede perforar esto y hacer que el contenido intestinal caiga dentro de la cavidad, es un abdomen perforativo. Trauma, arma blanca, proyectil de arma de fuego, úlceras gastroduodenales, cuerpos extraños dentro del intestino, hueso, en realidad hueso, alfileres, que en las criaturas lo que solemos ver mucho, esos mancitos que se pegan, así no sé para qué crean esas cosas, pero esos primero hacen cuadros instructivos y después hacen perforativos. ¿Está bien? ¿Cómo es el dolor? El dolor abdominal es brusco y brutal. O sea, no es un dolor que aparece y va creciendo con el tiempo, sino que aparece y es intenso. ¿Está bien? Es continuado, va creciendo y es de tipo punzante como una puñalada. Para que algo está entrando dentro de la pregunta. El obstructivo, acá tenemos dos tipos, que eso vamos a dar con un poquito más adelante. Tenemos el idiofuncional y tenemos el idiomecánico. El idiofuncional es toda alteración que distorsiona o no permite el tránsito intestinal, pero es funcional, o sea, es de pared intestinal. El problema de fibras nerviosas, el problema de electrolitos, el problema de glicemia, ¿sí? El problema del postoperatorio, ¿sí? O sea, es funcionalidad de la pared intestinal. Ahora, el idiomecánico sí tiene causas externas. O sea, el idiomecánico es el idio donde el ácido intestinal está atrapado. Ya sea, pero no atrapado. Puede ser atrapada o que no permita su flujo regular. Ahí tenemos
fibras de grandes frutas, por ejemplo el mango. El mango casi no se digiere por completo, eso no se digiere que se matan el mango porque se quedan ahí todas las fibras. Hemos visto cabellos del tirador, que se llama el síndrome de Rapunzel, eso de las criaturas. ¿Qué otra cosa? Parásitos, los parásitos también pueden causar obstrucciones intestinales de manera ocular o intrínseca. Luego tenemos las murales, que son ya tumoraciones a nivel de la pared o problemas a nivel de la pared intestinal que causan estenosis, enfermedad de Crohn, tumores de Lis, linfomas, sarcoma, ratosarcoma, todo lo que ustedes se pueden agarrar y pensar que puede ocurrir la luz proviene de la pared. Y después tenemos la causa más frecuente, que es la extrínseca, que ahí entran las famosas bridas y adherencias. Las bridas y adherencias es la principal causa de la enfermedad obstructiva. Aparte de bridas y adherencias, podemos tener hernias, ya sean tanto internas como externas. ¿Sí? Podemos tener tumores. Los tumores grandes pueden causar obstrucciones intestinales por compresión o incluso por afectación, ya por, vamos a decir que el tumor toma parte del intestino. Bueno, litiasis biliar, el hilo biliar, el fecaloma dentro del colon, pacientes con trastornos defecatorios, etc. ¿Cómo es el dolor? En realidad los abdómenes agudos obstructivos pueden causar con dolor, sí, pero cuando presentan dolor es porque ya tenemos signos de isquemia. Normalmente el abdomen agudo obstructivo se presenta así, distendido, si es colónico es periférico, si es central puede ser, si es delgado es central, e incluso puede haber inversión de la cicatriz umbilical cuando es central. ¿Qué es otra sintomatología predominante? Tenemos detención de heces y gases cuando la obstrucción puede llegar a ser baja o semi-baja por, vamos a decir, por Gilio y ciego. Y luego tenemos las obstrucciones altas que, ¿cómo debutan? Con náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, náuseas y vómitos, náuseas y vómitos. Pero el paciente no permite absolutamente nada, ni agua no se puede tragar, el paciente sigue trabajando. Eso nos indica, por ejemplo, una funcional. Cuando se puede presentar dolor, cuando el intestino de forma brusca se contrae para vencer la resistencia a la obstrucción y tratar de pasar su contenido. Eso es lo que puede dar dolor. Pero la diferencia es que no es un dolor punzante, un dolor como si fuera que se está dando algo la vuelta dentro del mucho. Las chicas sabemos muy bien lo que es un pólip, que de repente está así, y después para. Eso es un dolor tipo cuerpo. Un dolor punzante que es constante. Si el dolor es sordo, persistente e intenso, ya hay que pensar en un compromiso vascular. El abdomen agudo hemorrágico, ese tenemos de dos formas. El abdomen agudo hemorrágico en sí es un sangrado dentro de un órgano de la cavidad abdominal. ¿Qué puede ser? Y ojo, no tiene que estar en el contexto de trauma, porque el abdomen agudo traumático es otro. El abdomen agudo traumático es totalmente otro. Tiene que haber una cinemática del trauma para hablar del abdomen agudo traumático. ¿Cuáles son los ejemplos? Desgarros vasculares, vísceras macizas, ya sea vaso del hígado, embarazo ectópico en la mujer, el dolor abdominal es brusco, normalmente suele acompañarse con cambios en la volemia. O sea, puede haber taquicardia y hipotensión. En el caso de los ancianos, pueden ver taquicardia, pueden ver pulso normal y pueden incluso ver una presión arterial no tan por debajo para hablar de una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque los abuelitos a veces toman ciertos tipos de medicamentos, como los beta-bloqueantes, y hacen que su frecuencia cardíaca no suba. ¿Me entienden? Entonces, con los abuelitos, mucho ojo, no les da los síntomas
infarto de mesenterio, ¿sí? Uno es una obstrucción total de la luz vascular que conlleva una necrosis, bueno, primero gangrena, posterior necrosis y perforación de asas delgadas, que normalmente suele ser la obstrucción de la mesentérica superior por émbolos. ¿Bien? Y luego podemos tener la ruptura aneurisma, que es por aumento de la presión intraabdominal y por la formación sacular dentro de las capas de la aorta abdominal. Ahí tienen isquemia mesentérica, torsión ovárica, testicular, colitis isquémica, hernias, enfermedad de Rower, hemorragia, traumatismo, ruptura de aneurisma, embarazo ectópico, vaginales, obstrucción intestinal, vólvulo, ya sea ciego o sigmoides, hernias encarceradas, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Hay otra clasificación, pero depende de qué libro lean, que incluso tenemos abdomen agudo necrobiótico. El abdomen agudo necrobiótico es el causado de la pancreatitis aguda, ¿sí? Pero depende del libro, porque hay libros que la pancreatitis aguda la clasifican como un proceso inflamatorio. En realidad es una inflamación, porque se le adapta el término necrobiótico por la necrosis de partes. ¿Sí? No es solamente un proceso inflamatorio, sino que llega al cierto, ahora ya se sabe, antes estaba así en el stand-by, pero ahora ya se sabe que toda pancreatitis aguda lleva un cierto grado de necrosis. Capaz no veamos